Bienvenidos al monasterio de Valdedios. Gracias a cada uno de vosotros por vuestra presencia hoy aquí, a pesar del día que tenemos de lluvia. Gracias a la comunidad de Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. En nombre a la priora Madre Olga por su acogida, por haber abierto su casa para poder realizar este ciclo de conferencias sobre Santa Teresa de Jesús. Gracias también a la Fundación José Carlos Hernández por su colaboración. Para mí, estar hoy aquí presentando esta segunda conferencia del ciclo es un privilegio y es una gran oportunidad que no voy a dejar escapar para compartir con todos los que me estáis escuchando el amor que yo tengo a las carmelitas samaritanas. Son un regalo para la Iglesia de Asturias, permitiéndonos ser testigos de ese espíritu nuevo samaritano que por ellas está naciendo la Iglesia. Espíritu de acogida, de entrega amorosa, de frescura y de alegría de vivir la vida centrada única y exclusivamente en Cristo y en ese corazón abierto en el que todos tenemos cabida. Vosotras, como hijas de Santa Teresa de Jesús, nos ayudáis a descubrirlo y a quererlo, viviendo la espiritualidad del corazón de Jesús, aprendiendo a respirar sus sentimientos. Un auténtico tesoro, caminar a vuestro lado, mirándole a Él en cualquier momento, lugar y circunstancia. Gracias por todo y por nada. Y bueno, y la oportunidad que se me está dando hoy se engrandece cuando tengo la ocasión de presentar a mi querido don Gonzalo. Don Gonzalo Suárez Vicente es un sacerdote de la diócesis de Oviedo, natural de Balsera, en el concejo de la Galera, muy cerquita de Oviedo. Se ordenó el 23 de mayo de 1982. No hagáis cálculos. Le quedan 11 días para que cumpla 35 años de su sacerdocio. Felicidades por adelantado, ¿no? Fue en San Miguel de Pumarín, en Gijón. Como vicario parroquial estuvo desde 1984 hasta el 91. A continuación estuvo en Teberga, del 91 al 2004, a la sombra de la Virgen del Cebra. Trabajó mucho por y para esa parroquia. Restauró la iglesia, reinició una cofradía. Es muy querido en esa tierrita. Don Gonzalo viene a ser lo que diríamos en Asturias, algo así como estoy paisano y en Guapura. Conciliario del movimiento de Scouts en Asturias, movimiento al que perteneció ya desde chaval y donde fraguó su vocación de sacerdote. Movimiento que mantuvo al de Dios horas. Si no se cayó, gracias a los Scouts. Eso no sabía yo, que ya te lo dije. Fundador de 3 grupos de Scout, el del Escamplero, el de San Miguel y el de Teberga. Actualmente tiene el título de Scout de Honor, que nos hace tenerlo bien. Después de estar en Teberga, en el 2004, don Gonzalo cursó en Ávila, en la llamada Universidad de la Mística, en la CITES, en el Centro de Estudios Teresianos, el curso superior de Santa Teresa de Jesús, donde aumentó su fascinación por la santa y su enamoramiento por ella, como hoy nos daremos cuenta cuando escuchemos su conferencia. En el 2005 y hasta hoy es nombrado párroco de Vicaredo, de San Julián, de Santa Cruz, todas estas parroquias en la zona de Bienes. Desde el 2010 es arcipreste del Caudal y desde el 2012 es conciliario diocesano del movimiento de cursillos de cristiandad de Asturias. Muy vinculado al movimiento desde siempre, antes incluso de ser conciliario, asimismo muy querido yo por los cursillistas, cariño que comparto como cursillista que soy. Creo poder decir que dos de sus grandes amores son el movimiento de Scout, el que hace gala de pertenecer, y el movimiento de cursillos de cristiandad por el cual trabaja intensamente. Es un gran erudito de la vida de los santos y de su espiritualidad
espiritualidad, en especial de Santa Teresa de Jesús, y con una gran devoción a la llamada Santa de Mieres, su querida Plácides. Es sin duda uno de los curas que más sabe de la vida de santos, gozando además de una privilegiada memoria, como ojalá tengáis la oportunidad de comprobar, de gran aprecio y profundo conocimiento de la vida religiosa, monástica y dentro de ella la contemplativa. Todo un lujo poder estar hoy aquí y poder escuchar. Os invito a todos a disfrutar de esta seguro magnífica conferencia. Adelante. Yo ya prefería que siguiera Begoña, ¿no? Hablando. Ya puestos, pero no sé, un saludo cariñoso a esta comunidad de carmelitas samaritanas. No había tenido ocasión hasta ahora de estar aquí. Y ellas están en casa, por eso un saludo más cariñoso a los que habéis tenido que venir de lejos y que estáis aquí también en un día como el de hoy. Y yo agradezco la oportunidad de compartir una inquietud sobre todo. Yo no voy a dar una conferencia propiamente, ni una charla, sino un compartir una inquietud. Cuando un chico entra en los scouts de los 8 años, pues se le presenta a aquel viejo loco, que es un responsable del grupo, es una chica de un chico. Y se le dice, mira, aquí el lobato escucha al viejo lobo y nunca se escucha a sí mismo. Así que tienes que escucharme a mí. No los caprichos, no los bobados. Después tienes que llevar siempre que Dios te dio 2 ojos, 2 orejas, lengua solo una. Tienes que empezar. Y los scouts, yo muy abiertos, pero a veces el llevarlos abiertos nos puede asustar un poco al ver lo que hay que ver y al oír lo que hay que oír y al captar cómo está el patio, y al también comprobar todo el desequilibrio que hay a nuestro alrededor. A veces hablamos con alguna persona y decimos, lo que dice esta mujer, ella lo creerá así, lo vivirá así, lo estará inventando o lo estará soñando. Nos encontramos con mucha gente así, pero también nos encontramos con fenómenos que nos hacen pensar si de golpe se habrá vuelto todo el mundo loco. Ahora últimamente, en estos últimos años, no se puede andar por la calle, no hay que tener mucho cuidado de no enredarse con la cadenita de alguno de los perros o de la señorita que los lleva o así, porque ya hay en España más de 18 millones de perros. Entonces es señal de que el mundo se volvió loco de golpe. No sé si es que queremos hacer una sociedad perra, pero claro, en un momento en que vemos que los padres matan a sus hijos, anteayer uno mató a su hijo de 11 años, ¿no? En un momento en que renunciamos a tener hijos, el arciprestazgo mío es en toda Europa el que menos natalidad tiene, en toda Europa, no hablo de España. Entonces yo no sé si estaremos cuerdos, no lo sé. Fijaros que en el 2016 en España se gastó en comida para perros 1.028 millones de euros, solo en comida. No tengo datos de las peluquerías, de las clínicas veterinarias, de los carritos que se diseñaron ahora para los canes, de todos esos trajes que les hacen vestir, que a veces son de nylon, no transpiran, sufre muchísimo el animal, al que ya la naturaleza y Dios los dotó de abrigo suficiente. Entonces yo no sé juzgar vosotros,
Juzgad vosotros si hay equilibrio a nuestro alrededor. Vemos a todo el mundo ensimismado con su móvil, haciendo selfies. Ayer le pregunté yo a un seminarista, porque tenía que hablar hoy, qué era exactamente, ¿no? Y no sé, yo el otro día estuve en un evento y según salíamos de la sacristía empezaron a levantar manos sacando fotos. Digo, ¿nunca habrán visto a un cura? ¿O será que los que vamos aquí en esta fila de golpe nos confunden con un concurso de belleza? ¿Qué será lo que pasa? ¿Se habrá vuelto loca esta gente? En un momento en que podían estarse preparando para la celebración, interiorizando un poco. Pues ya ven, hay cada vez más amas de casa, parece, que no pueden hacer las tareas del hogar, y más amos de casa si no tienen encendido el televisor, aunque no lo miren, porque es que el ruido lo necesitan. Se hicieron aliados del ruido y el silencio les daña. Cada vez hay menos chicos. Yo estoy también en los cursos prematrimoniales en el arciprestazgo y haciendo un poco el precurso para las parejas que quieren acceder al sacramento del matrimonio, y apenas encontramos ninguna pareja, por lo menos en mi zona, que no lleven años de convivencia previa. Y después, eso no sería lo peor es que la mayoría de ellos luego no llegan a 2 o 3 años de casados. Estuvieron de novios viviendo juntos varios años y después no aguantan unos meses. Y en la vida consagrada también está ocurriendo. Los que renunciaron a mucho entran en crisis por renunciar a un poquito en un momento dado. Entonces este es el panorama. No es una imagen pesimista ni sombría, sino que estamos constatando una pérdida grande de desequilibrio en nosotros mismos, en los que entran en relación con nosotros y sobre todo en el ambiente. Yo tenía un compañero de seminario que utilizaba mal las palabras y, por ejemplo, decía presbítero, decía bicarbonato. El hombre no hace. Y entonces, cuando había un momento de tensión o así, decía él, nada más que no nos desequilibremos. Y yo es lo que quisiera pedir también. Para no desequilibrarnos, pues necesitamos mirar a algún lugar. Necesitamos, además de tener los ojos y los oídos muy abiertos, como indicaba Baden-Powell, el saber a dónde mirar. Entonces vamos a presentar un icono que conocemos mucho, en mayor o menor medida todos los que estamos aquí. El icono en la tradición oriental es algo que nos traga, que nos come, que nos incorpora. Es una imagen que nos sacia, que nos motiva, que nos serena, que pasa a incorporarse a nuestro yo. Y entonces, si presentamos el icono de esta gran mujer, Teresa de Jesús, la mujer más grande de la historia de la Iglesia, si exceptuamos a María Virgen, pues ese icono nos puede sosegar y nos puede equilibrar. Y nos puede ayudar a nuestro proceso de maduración, nuestro proceso de libertad, nuestro proceso de gozo en el Señor. Por eso decía que no iba propiamente a dar una charla, sino a compartir una inquietud, y la inquietud es esta: contemplar este icono y ver qué rasgos de la vida, del magisterio y de la espiritualidad de Teresa nos pueden ayudar a equilibrarnos y nos pueden también ayudar a mantener el tipo en medio de esa vorágine y de esa locura que de vez en cuando se enciende en nuestros ambientes. Desde la ignorancia y desde el desconocimiento, a veces algunos tuvieron el atrevimiento de
de juzgar a Teresa como alguien un poco excéntrico y desequilibrado. A veces escuelas de facultades de psicología poco sanas pues dijeron tantas tonterías que a uno, además de aterrarle y de humillarle, pues le hacen constatar una vez más el desequilibrio que hay en algunos que dicen saber. Una vez se atrevió uno a decir que los fenómenos místicos de Teresa de Jesús procedían de un estado de alucinación que provocaba el cornezuelo del centeno, que es un parásito que tienen algunos cereales, ¿no? Y que parece que tiene efectos alucinógenos. Yo me preguntaba si toda Castilla consumía centeno en el siglo XVI, es significativo que solo alucinara ella, Claro. Entonces, yo creo que también a Teresa de Jesús hay que verla desde el equilibrio, desde la medida con la que ella vivió su proyecto, y desde ahí vamos a tratar nosotros de contemplarla. A mí me gusta contemplar la madurez de Teresa en su infancia. Tenemos que dedicar un minuto a este esfuerzo contemplativo. Una niña inteligente, una niña vivaz, muy capaz, además de influir en sus primos, en sus hermanos, de desarmar a su padre don Alonso hasta considerarla pues la niña de sus ojos. Ella tiene tanta madurez que en el libro de la vida, al principio, es capaz de hacer un retrato psicológico de sus padres. Lo hace pasado un tiempo, pero lo hace desde su mirada de niña, creativa en los juegos. Ya lo vemos también en el libro de la vida. Hacíamos ermitas, capaz también de ser ya valiente, tan pequeña, y de tomar decisiones arriesgadas, como ir a tierra de moros a que nos descabecen para comprar muy barato el cielo y gozar de Dios. Pues todas esas hebras que van configurando el ovillo de Teresa nos hablan de una madurez desusada y de un equilibrio grande. Por un lado, capaz de seducir, capaz de relacionarse, cuando en los niños es muy frecuente la timidez, el arrastre, la falta de capacidad para decidir, y en ella ya se dan estas características. También una reacción muy madura ante la muerte de su madre. En alguien que está dejando de ser niña y empieza a ser adolescente, pues ¿cómo reacciona? Fuime, junto a una imagen, cabe una imagen de Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad, que aún procesiona en Ávila cada 14 de octubre y vuelve a la catedral cada 15. ¿Cómo ella reacciona? Cómo no se hunde, cómo tampoco busca refugios fáciles. Vamos a ir plasmando este icono y aplicándolo a las reacciones de las personas que conocemos y de nosotros mismos ante situaciones límite. Por eso, sobre todo, hemos venido a aprender de Teresa, a contemplar el icono de su vida, de su magisterio, de sus escritos. También vemos un equilibrio grande en sus tensiones juveniles. Cuando comenzó a llevar galas, cuando su padre se asusta ante sus primeros flirteos, cuando tiene que ir a Santa María de Gracia para ser educada como interna. También todos estos elementos los va integrando. Es verdad que a costa de una presión psicológica que tuvo una resonancia somática.
Esto le ocurrió muchas veces en su vida. Tanto que tiene que dejar el internado por esa fatiga que supuso la adaptación. Pero es una consecuencia clara de alguien que invierte todo, de alguien que lo da todo. La vemos también adaptada, muy poco amiga de ser monja entonces, muy poco capaz de someterse al clima del internado, y sin embargo se deja tocar por el magisterio de María de Breceña, empieza a tener oración, no tiene problemas de relación, al revés, no los va a tener tampoco después en la encarnación. Por eso la mandarán al locutorio cada vez que viene algún bienhechor que puede dejar dinero para la comunidad y que hay que entretenerle un poco hasta que lo deje. También ahí notamos pues toda esa madurez y todo ese equilibrio suyo. Y también la vemos con una gran reciedumbre en algunos momentos, en algunas etapas de su vida. Y ella se acusa a sí misma de tener el corazón un poco duro, de no dejarse llevar de blandenguerías, de no convencerla a cualquiera, ni siquiera en cosas tan serias como puede ser la pasión de Cristo. Dice, ¿por qué era tan recio mi corazón en este caso? Que si leyera toda la pasión, no llorara una lágrima. Sin embargo, ella hace un juicio de sí misma que no es del todo exacto, como vemos después en el contexto. Pero sí esta línea es de oro para hacernos ver que no era tan influenciable, tan manipulable, tan sensiblera, sino que era capaz de mantener su entereza. También la vemos tendiendo puentes de relación constantemente. No era Teresa retraída, introvertida, sino capaz de relacionarse. Dice ella también en el libro de la vida, en el capítulo 3, en esto de dar contento a otros, he tenido extremo. Entonces era un gozo compartir con ella, comer con ella, celebrar con ella, conversar con ella. Así la podemos describir contemplando este icono en esta etapa de su vida antes de entrar monja. Y ahí empieza esa decisión madura frente a todos los obstáculos que se le presentan en el ingreso. Es capaz también de seducir a un hermano suyo para que entre en religión a la vez que ella, aunque él no persevere. Y vemos también la gran madurez de Teresa en el aprendizaje de la oración. Ella va siguiendo un itinerario para el que no estaba especialmente dotada por la naturaleza. A veces creemos que los místicos pues se les dio por gracia infusa la capacidad de orar y la capacidad de alcanzar a Dios, y que ellos no han puesto nada de su parte. Ciertamente no es el caso de Teresa. Ella nos dice que como a un potro. Ella nos habla del reloj de arena que tenía que poner a punto para exigirse un tiempo de oración. Ella nos habla de su mente desbaratada, como loca de la casa, que ella había leído ese término en Bernardino de Laredo, como mariposilla inquieta. Y al hablar de el enjambre de su mente, dice, desbaratada me tiene y aborrecida la tengo. No podía más muchas veces en su intento de ajustarse, de sosegarse, de silenciarse, de integrarse. Creo que contemplando este icono nuevamente nos viene muy bien este hilo del ovillo de Teresa. Cuando sentimos que en nuestra relación con Dios hay mucho desequilibrio,
Y cuando creemos que el equilibrarnos depende de nuestras fuerzas, no es ir a base de brazos, dice ella, sino ir suavemente dejándose conducir, para eso hace falta una talla humana grande. Hace falta también una sensibilidad encauzada y medida. Y hace falta, sobre todo, una capacidad para dejarse en manos de Dios y para caminar según el proyecto de Dios. Por eso ella es puesta a prueba en varias ocasiones en sus enfermedades. Después de salir del internado, poco después de entrar en la encarnación, una enfermedad cruel que la acentuó la bruja aquella de Becedas, y que también la hizo a ella entrar en un acopio de sensaciones y de posibilidades gracias a los libros que le presta su tío de Ortigosa. Quedéme para siempre amiga de buenos libros. Es otra señal de equilibrio. Muchas veces las personas desequilibradas tienen miedo a todo y lamentan que no haya Inquisición en este tiempo y rechazan el asomarse a determinadas realidades. En el fondo ahí se acusa un gran desequilibrio. No vivió así Teresa. Por eso supo tomarse la medida, por ejemplo, con el cura de Becedas, que no era fácil. En aquel tiempo, desde su condición de mujer, no siendo siquiera vecina del pueblo, sino estando de paso. Pues claro, ahí vemos en esa escena una gran capacidad de integración y un verter un mensaje que antes fue aquilatado, pulido, decantado. Todo eso tenemos que aprender. Vemos también cómo va siendo todo su proceso interior una vez que la enfermedad va cediendo, pero muy lentamente. Daba gloria a Dios cuando ya podía andar a gatas, ya recelosa de todos los auxilios de la tierra, acude a los del cielo y encuentra en un hombre muy equilibrado, San José, José de Nazaret, encuentra un modelo para sí mismo. Encuentra ella allí su icono. Y si ahora nosotros podemos contemplar el suyo, es porque ella siempre cuidó sus iconos. Cuidó ver de quién podía fiarse. Y ya en ese momento va madurando también en sus convicciones y en sus formas. Y nos da una perla, dice, sino lo ordinario era excusar toda murmuración, porque tenía muy delante cómo no había de querer ni decir de otra persona lo que no quería dijesen de mí. Claro, la murmuración siempre es una señal de inmadurez, siempre es una quiebra psicológica, siempre es la proyección de una necesidad, siempre es un gran fallo en nuestra personalidad. Es como una renta que queremos cobrar cuando estamos endeudados. Entonces vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas. Y entonces viene, quedóme deseo de soledad. Porque la soledad requiere también mucho equilibrio y mucha madurez. Y los regalos que el Señor me hacía en la oración y lo mucho que le debía y veía cuán mal se lo pagaba, no lo podría sufrir, no lo podía sufrir. Va conduciendo su proceso desde un gran equilibrio, un equilibrio en el que Dios también tiene que estar integrado.
y en el que ella va captando su condición de pecadora, de mujer ruin. No pongáis, criador mío, tan precioso licor en un vaso tan quebrado. También para esto se requiere un gran equilibrio. Cuando vemos que nuestro yo contrasta con el plan de Dios en nosotros, cuando no ajustamos, cuando las medidas no están bien tomadas, cuando no descubrimos ese don que es la conciencia de pecado y que es una señal clara de madurez espiritual, que quien no recibe ese don tiene que pedirlo con urgencia. Pío XII decía que el mayor mal del siglo XX está en la falta de conciencia de pecado. Y en el siglo XXI no se ha corregido esa carencia. Por eso ella dice, estaba todo el daño en no quitar de raíz las ocasiones. Los curas sabemos muy bien en el confesionario cuando una persona está en Dios y cuando está lejos de Dios. Porque las personas que están en Dios siempre tienen conciencia de pecado. Las personas que están lejos de Dios siempre creen que son ellas más que Dios. Una vez predicaba un cura y decía él, dice el Señor en el Evangelio, bueno, y en parte tiene razón, pues muchas veces nosotros que nos reímos de este supuesto cura, pues tenemos actitudes en nuestra vida que están en esa línea. A veces viene una señora a confesarse y dice, mire, vengo porque no sé qué, vengo porque se confirma el hijo mayor, y dice, vaya mamá, vete a confesar porque quería que comulgaras conmigo el día del... Bueno, vamos a ver, no hable tanto, vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que se confesó la última vez? Ay, no lo sé, eso no lo sé. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? Ahora unos días, unos meses, uy, no, ¿qué va? Fue cuando me casé. Digo, ¿cuánto hace que se casó? Bueno, el chaval mayor tiene 24, va a hacer 25 ahora. Bueno, pues entonces por lo menos hará 26. Trato yo de calcular, ya que ella no me da más pistas. Bueno, ¿y qué pecados tiene? ¿De qué se quiere acusar? No, pecados ninguno. No, yo pecados nada, claro. ¿Cómo va, después de 26 años, cómo va a tener pecado? ¿No? Ahí no puede haber huellas, rastros de una posible conciencia de pecado. Entonces empieza uno a ayudarle a hacer un examen y dice ella, no, sí, casi no salgo de casa. Ya, pero en casa, fíjate, es donde más se peca. Fuera casi siempre hay menos ocasiones, señora, y tal. Bueno, pues uno no saca nada en limpio. Y bueno, pues mire, va a dejarme ahí el abrigo porque era invierno para hacer reliquias y espere un minutín que quite a San Antonio para ponerla a usted. Porque claro, una oportunidad como la que tenemos hoy en la parroquia, yo tengo el deber de párroco de no desperdiciarla. Claro, vamos a ver, claro. Entonces, hablemos de equilibrio desde estas situaciones. Hablemos. Entonces, claro, si podemos captar el equilibrio de Teresa en este paso tan importante que está dando, vemos claramente que se va integrando, que se va equilibrando y que su conciencia de pecado es una señal clara de madurez. Así todos sabemos que en esta época abandona la oración. Menos mal que se encontró con el padre Borrón, aquel dominico que iba a atender a su padre y que la interpeló. Teresa, ¿en qué está tu oración? Porque también ella, como mujer madura, se dejaba interpelar. A los inmaduros no hay quien les pueda decir nada. Por eso algunos chavales o algunas chicas en la adolescencia no se les puede abordar, sus padres quedan indefensos. Y claro, cuando de mayores seguimos siendo adolescentes, pues entonces nadie nos puede orientar, nadie nos puede ayudar y no empleamos como señal
o como elemento de discernimiento nada de lo que los demás nos puedan ofrecer. Y entonces nos hundimos, nos ahogamos en nuestra propia baba. Por eso Teresa siempre cuidó de dejarse orientar y a la vez siempre discernió quién la podía orientar, porque no cualquiera puede, en cada situación de nuestra vida y en cada realidad. Y por eso también muchas veces le hicieron daño algunos maestros espirituales y algunos confesores, pero ella salió indemne de aquel daño, porque tenía también una capacidad en este sentido. Por eso ella llora tanto la muerte de San Pedro de Alcántara. Fue un hombre que subrayó su proceso, que le devolvió equilibrio, que la serenó frente a los que le decían que era demonio todo lo que pasaba por su vida. Si alguien te dice que es demonio, témelo a él más que al mismo demonio, le dijo el santo, ten cuidado. Y claro, todos estos elementos la ayudaron. Y buena necesidad tenía de ayuda ante la astucia que tiene que emplear en la construcción de San José, ante la medida que tiene que tomar su cuñado Juan de Ovalle, ante la patente de Roma que va consiguiendo a través de Guiomar de Ulloa. En todos esos momentos ella tiene que moverse con un tino que es propio de mujer equilibrada. Va encajando la orden súbita de tener que ir a Toledo a consolar a Luisa de la Cerda. También ella tuvo toda su vida fama de saber consolar, y el consuelo es un don que solamente tienen las personas de peso. Las que no tienen peso, pues claro, no es nada lo que pueden decir. Tú vas al tanatorio, por ejemplo, y tiene que competir tu responso con las bobadas de todos los que entran, ¿no? Entonces, pues uno ve, Dios mío, pero bueno, esta mujer, este matrimonio, ¿para qué vendrían a dar el pésame? Para decir esta chorrada. Mejor callaban, escuchaban a que yo diga, Señor, ten piedad, porque, bueno, y no maleaban esta situación. Pues todo esto lo estamos viviendo cada día. Es signo de madurez y de equilibrio el saber interpretar los signos, el saber acomodarse a las situaciones y el estar atento con ojos y oídos bien abiertos, que diría Baden-Powell, el fundador de los Scouts, a cada gracia, a eso que en teología llamábamos gracia actual. Por eso no nos extrañe que a ella le haya dado vuelta a su vida un Cristo muy llagado que trajeron aquí a guardar. El mismo Cristo que contemplaron todas las monjas de la Encarnación y no les hizo ninguna mella. Porque cuando estamos atentos, a veces un libro, una persona, un acontecimiento, incluso una enfermedad, una noticia, nos van dando signos, elementos para configurar nuestro yo profundo y para aquilatar nuestro proyecto. Y eso va siempre en la línea de la madurez y del equilibrio. Si vamos leyendo Fundaciones y nos encontramos con la capacidad que ella tiene para captar los signos, para poder discernirlos, para crear el proyecto y para luego mantenerlo a pesar de tanto obstáculo, de tanta oposición y a pesar también de tanta deseo de intervenir por parte del espíritu del mal. Otro momento de gran madurez
es cuando por obediencia tiene que ir de prior a la encarnación. Es verdad que contó con un gran apoyo de Juan de la Cruz como confesor, pero es verdad también que se vio en una gran indefensión, en la que los superiores mandaban pero no apoyaban, en que la comunidad rechazaba buena parte de ella, en que no aparecían elementos a los que sujetarse. Sin embargo, saca su trienio llenando estómagos, fortaleciendo espíritus, creando una base doctrinal, asegurando el proyecto de cada monja, y eran muchas. Y eso desde el desequilibrio no se logra. Por eso aquel cambio en la elección machucada nos llena casi de estupor. ¿Cómo en tan poco tiempo puede hacerse una conducción así? La pedagogía de la oración de Teresa, aparte de ser vivencial, como lo son los ejercicios espirituales de San Ignacio, o como lo es el Audifilia de San Juan de Ávila, aparte de esto, va marcando un itinerario que son como fogonazos de luz y a la vez como puntos de ajuste. Cuando ella nos enseña el recogimiento activo, lo hace desde una maestría que supone que cada palabra está avalada por una experiencia de Dios en este caso. No digamos nada cuando entramos en moradas, y sobre todo en ese tratadillo de camino de perfección. Si leemos la redacción del Escorial, que es más fresca, pues saltan algunos elementos en los que uno descubre que su plan de oración, su proyecto de oración está muy sostenido, muy aquilatado. También en la redacción de Valladolid, pero hay algunos elementos del Escorial, del manuscrito del Escorial, que son realmente geniales en esta lucha del que busca y va encontrando veladamente, del que camina y se fatiga y a veces tiene que descansar, del que cree alcanzar y luego no puede sostener la mirada de ese Dios. Por eso los primeros 27 capítulos de Camino de Perfección son como de bases humanas, son puramente antropológicos, y van dando desde el magisterio de Teresa un perfil del orante en el que tiene que estar abundando la humildad, la confianza, la aceptación de sí mismo, la libertad. Y también dentro de esa integración, la relación con los demás, que tiene que tener unos rasgos: disponible, generosa en este caso, comprensiva, entregada, misericordiosa, constructiva, desprendida y sobre todo con una gran capacidad de asombro. Cuando perdemos capacidad de asombro, perdemos el sentido de la Pascua. Perdemos la capacidad de ir al Padre por Cristo en el Espíritu. En el momento en que perdemos asombro, nos quedamos solos, porque somos un misterio y Dios lo es más. Y en la conjunción de estos dos misterios es donde se produce la experiencia del encuentro. Con relación a Dios, también en Camino de Perfección, Teresa nos ofrece la pista de una confianza filial, de una humildad que ya señaló en las bases antropológicas, una pobreza de espíritu, un recogimiento, un abandono, y sobre todo esa fórmula suya
de una muy determinada determinación, de no tirar la toalla, de no abandonar. Y ahí es donde entra en juego la alegría, que es un signo de equilibrio. La alegría sería como el test que garantiza que estamos equilibrados. Ella no gustaba de santos encapotados. San Jordán de Sajonia, que fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán al frente de la orden de predicadores, pues un día escribió anunciando la visita canónica a todas las comunidades de dominicos que ya estaban muy extendidos, y dijo que el sastre de la comunidad haga hábitos, porque si no hay hábitos no habrá vocaciones. A los monjes más, los dominicos más sabios dijeron: chochea al padre general. ¿Desde cuándo las vocaciones están en función de la ropa, de los hábitos? En algunos sitios parece que no se plantearon tanto las cosas y obedecieron sin más. No entendían, pero tampoco les parecía que estuviera chocho en tan poco tiempo el general después de ser elegido. Y entonces creo que se llenó el noviciado, y también le tocó a Jordán de Sajonia pasar visita en el noviciado. Los dominicos rezaban cada día el rosario, las 3 partes del rosario, ahora son 4. Y justo llegó de visita cuando estaban rezando el rosario. Y hubo una escena típica de los noviciados, no sé qué pasó en un banco, que uno de los novicios empezó a reírse, después ya se reía todo el banco, y al poco rato, así en un ataque de hilaridad, toda la capilla. Entonces el maestro de novicios se descompuso. Subió un momento al ambón y dijo: basta, o se reza bien o no se reza. Y de paso echó así una mirada retadora, como quien dice: cuando pase la visita canónica ya hablaremos vosotros y yo. Pero Jordán de Sajonia, que era santo, ni siquiera las crónicas dominicanas nos dejaron el nombre de aquel maestro de novicios. Pues subió lentamente él al ambón cuando bajó el otro y dijo: no hagáis caso, hijos, reíros. Claro. Y reíros también de él, del padre maestro. Dice: pero bueno, padre, ¿qué quiere que hagan? ¿Qué quiere que hagan? ¿Cómo no se van a reír? ¿No ve que son jóvenes y que están llenos de la gracia de Dios? Pues en la tradición teresiana también descubrimos escenas similares. A veces frente a un intento de madurez oficial que denota una gran inmadurez, pues hay alguien que ofrece una pista, una pincelada de equilibrio. Una vez un general de una congregación religiosa masculina que se ocupa de la enseñanza y que aún vive él, por eso no doy muchos datos, pues pasó visita a una de las comunidades, a uno de los colegios, pero él ya había anunciado la visita para un día, pero un amigo suyo le dijo: oye, si quieres te llevo yo un coche y ya vas hoy, en lugar de ir mañana en el tren. Total que él llegó un día antes y llamó al timbre y no abrió nadie, no había nadie. Ya sabéis la diferencia que hay entre una hoguera y un convento, ¿no? De la hoguera salen llamas y en el convento llamas y no salen. Bueno, pues claro. Pues allí ocurrió eso, que nadie salió y el pobre padre general tuvo que ir a un hotel. Y al día siguiente el superior de la comunidad se excusó. Dijo: padre, somos educadores, hemos ido todos al cine porque antes de que nuestros alumnos vean esa película tenemos que estar documentados nosotros, y tenemos que adelantarnos.
para poder orientarles. Bueno, el padre general trató de entenderlo. Luego, al final de la visita, en la misa, les dijo: miren, yo, como estos días estoy muy apurado pasando visitas, no he podido ver esa película, y seguro que no la podré ver, que cuando yo tenga un hueco ya la habrán quitado de las carteleras. Pero como ustedes volvieron motivados, yo entiendo, por encima de los alumnos de este centro, que merecerá la pena verla. Por eso espero que nos la pongan en el cielo. A veces tenemos que comprar y vender los argumentos. Hay un tira y afloja en nuestros equilibrios y en nuestros desequilibrios. Otro elemento de desequilibrio que surca nuestras vidas es el uso de los bienes materiales. Los párrocos somos testigos de a veces familias muy unidas que cuando mueren los padres, los 3 hijos se enfrentan y por tan poquita cosa, ¿no? Una vez decía yo: pero tú, ¿para qué quieres esa finca si mira, no es edificable, no da los metros? Es igual tener eso que no tener nada. Dice: ya, pero con tal de que no sea para mi hermana, a mí no me importa gastar lo que sea. Pero vaya por Dios, cómo lo poquito que podemos tener nos tiene a nosotros. Y no me da tiempo a mí a describir situaciones en las que Teresa mostró una gran libertad en este campo. De hecho, va a morir amargada por ser albacea de los bienes de su hermano Lorenzo, y la priora de Valladolid ni siquiera le va a hablar cuando va camino de Alba. Por eso ella se vio enredada en muchas de estas situaciones, y también libre, madura, equilibrada frente a ellas. Lo mismo también en el uso del tiempo. Ella le cobró una vez a un visitante de la Encarnación la hora de hilado, que le impedía ganar ese dinero a cambio de estar con él. Y también la adaptación a situaciones nuevas. Hombre, es verdad que también en algunos lugares y situaciones Teresa no se adaptó. Por ejemplo, a Sevilla no se adaptó. Pero también hay esos huecos, esas fugas que tenemos todos, y no hay nadie más desequilibrado que el que está en todo equilibrado. Por eso también esta es una carta a favor suyo. Y tampoco cayó en esa egolatría, en ese peligro que tenemos cuando somos exitosos en algo. Ella también luchó, como San Juan de Ávila, contra esa posibilidad de ser admirada y de ser tenida en un pedestal. Con una ironía tremenda, unos días antes de morir, cuando le avisan allá a la altura de Calvarrasa o por ahí de que la duquesa ya había dado a luz, pues empleó esa sorna, esa ironía un poco asturiana, aun siendo ella de Ávila, que dice: ahora ya no le hará falta a la santa, ¿no? Claro. Pues yo creo que eso es lo que podemos ofrecer, un icono en el que mirarnos, un icono que nos trague, que nos integre y que nos ayude en cada situación y en cada momento de nuestra vida a hacer un recorrido hacia la madurez y el equilibrio. Una aportación nuestra también a la que tienen derecho nuestros contemporáneos. Aquellos que se relacionen con nosotros tienen el deseo, la necesidad y a la vez el derecho de encontrar equilibrio en su relación con nosotros. Y sobre todo cuando se acerca a nosotros alguien que no lo tiene, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de equilibrarnos para él, de mantenernos en la lucha. Baden-Powell explicaba a sus scouts que en una ocasión había 2 ranas que, como las ranas son muy curiosas, decía él, no sé de dónde lo dedujo,
se acercaron a un barcal de leche y resbalaron y cayeron. Y entonces una rana era razonadora, era pseudoequilibrada, y después de luchar mucho dice: no merece la pena, total voy a ahogarme, pues para qué me voy a morir fatigada, pues lo dejo. Pero la otra rana siguió luchando, siguió bregando, y poco a poco ella notó que empezaba a hacer pie, porque la leche se iba haciendo mantequilla, y una vez que aquel gran recipiente de leche se convirtió en mantequilla por su movimiento, pues ya pudo saltar fácilmente a tierra. Pues es una buena fórmula para nosotros, y es la que empleó a lo largo de toda su vida esta gran maestra de espirituales que fue Teresa de Jesús. Vale. No sé si queréis. No sé. No sé, Begoña, ¿de qué hay costumbre? Yo más que preguntar prefería que comentarais, porque igual no sé responder. Claro. También puede preguntar o comentar a una hermana de la comunidad. Claro. Para eso juegan en casa. Claro. Bueno, pues lo dejamos entonces así. Pues que tengáis buen regreso los que os vais, que quedéis con paz las que os quedáis, que mantengamos el equilibrio en lo que podamos, que no renunciemos a nuestro proyecto de madurez y que no neguemos a los que se acercan a nosotros la palabra y el gesto de quien, si no logra un equilibrio, sí lucha por mantenerse equilibrado, como hizo Teresa de Jesús. Vale, pues hasta otra vez.